importa la cantidad de minutos. La cantidad de minutos para mí te da un orden y la cantidad de variables que tenés. Pero no te importa si llegó para la cuenta 10 Sí, minutos a tarde, ver, 5 o en horario. ¿O Claro. estoy equivocada? No, ¿cuál no, sería entonces la variable? Estamos hablando de la cantidad de personas con el total de operarios. claro, esto es El parecido. horario de ingreso. Claro, ojo que esta actividad tiene que ver con la primera parte, las tablas, digamos, sencillas, no ahora que estamos viendo un rango y esto es para más, digamos, cuando los datos son muy dispersos. Pero si vos tenés, digamos, la variable, que en este caso sería llegada al trabajo, Perdón, profe, hay alguien más que está esperando. llegada al trabajo, no lo veo, gracias. Ahí está. Yo le aviso, yo le aviso. Dale, gracias. Si la variable va a ser llegada al trabajo, lo mismo que la variable fuese satisfacción al cliente. Entonces uno que pone muy satisfecho, pone ¿cuántos dijeron muy satisfecho? 20 personas. Satisfecho, ¿cuántas? 50. No satisfecho. Y ahí cuando tenés 4 variables, no es necesario, digamos, remitirse a lo que estamos viendo en la última clase, que esos son cuando los datos son muy dispersos. ¿Está bien? Acá, haciendo una tablita sencilla, con 4 filas, donde la variable sería, por ejemplo, satisfacción al cliente, vos ya tenés acá los valores, la frecuencia absoluta, que serían 20, que escribieron que estaban muy satisfechos con la atención. ¿Está bien? Acá en el caso de la llegada al trabajo, tenés que hacer algo parecido, algo por el estilo. Vos decís, bueno, tu variable es llegada al trabajo. Entonces, ¿cómo vas a una tabla? Bueno, ahí te dice 15 minutos antes, tanta cantidad de personas. 5 minutos antes, creo que algo así, tantas personas. Los que llegaron a punto, o en punto, por decirlo así, en horario. Ahora, En horario, tanto. Y 15 minutos tarde, tanto. Y ahí ya, digamos, el corazón de la tabla ya lo tenés ahí. Son 4, digamos, una tabla con 4 filas, donde tu variable, la columna variable fue llegada al trabajo, tenés, digamos, 15 minutos antes, 5 minutos antes, en horario, 15 y minutos tarde. después subís la cantidad de personas entonces. Claro, vos sacás la cantidad de personas, y en base a la cantidad de personas después vas haciendo lo otro, la cantidad acumulada, qué porcentaje representan esas personas que llegaron 15 minutos antes, tarde, perdón, antes, bueno, antes. ¿Está bien? Ahí vas sacando Ahí está. la columna de NI y después el NI acumulativo. ¿Está bien? Y si te pide hacer una tabla, bueno, lo tendrás que hacer en base a estos valores. Pero esto es, digamos, como tiene que ver, acuérdate que la actividad 1 la hice en función del ejemplo que vimos de la cantidad de hermanos. Como la variable cantidad de hermanos no era muy dispersa, porque variaba entre 0 y 5, ningún hermano, los lugares donde había un hermano, 2, 3, 4 y 5, y ahí se terminaba. Entonces medianamente se pudo hacer una tabla de esta sencilla, de estas características que tendrían que hacer en la actividad 1, de este estilo las tablas. Ahora, imagínate que hubiesen sido, no sé, 150 casas, que tuviste que hacer, digamos, un relevamiento, ¿sí? Para una especie de censo, para ver qué cantidad de hermanos había. Imagínate que en vez de 0 a 5, bueno, pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 20, 25, 30. Imagínate, estoy diciendo una guasada, ¿no? Entonces, esa cantidad de hermanos ya no está contenido en una tabla sencilla donde hay 4 filas. Ya va a ser una tabla más complicada porque voy a tener un montón de filas porque la variable cantidad de hermanos está muy dispersa. Entonces, ahí sí tengo que entrar en lo que nos conoce como tabla de frecuencias agrupadas, que son las que vimos en la última clase. Sí, sí. Donde hay que sacar un valor mínimo, un valor máximo, calcular el rango, la cantidad de intervalos. Justamente estas tablas donde hay la amplitud del intervalo, cantidad de intervalo y eso que estamos viendo en la última clase, tiene que ver con
cuando la cantidad de valor es muy disperso. ¿Está bien? Es muy disperso y hace que si vos lo querés volcar al estilo como uno viene, de este estilo, no podría, porque No terminás podés. haciendo una tabla gigante con 30 filas, y si vos querés rescatar información de esta tabla, te vuelves loco. Entonces la idea siempre es hacer una tabla que de alguna manera te haga un pequeño resumen, ¿sí? Y que sea también bueno para verla, que sea visual, que ahí puedas sacar alguna conjetura. Pero imagínate que si haces todo lo que te digo, cantidad de hermanos, una tabla gigante con, no sé, ponerle 20 filas, porque la cantidad de hermanos es muy dispersa, entonces ahí te vuelves loco, porque es como que no podés extraer, hasta vos mismo te confundís. Y esa no es la idea. Entonces la idea sería que hay dos tipos de tablas. Una sencilla, vendremos a decir, que tiene que ver con la actividad 1, donde la variable no tiene muchas, digamos, dentro de la variable en sí, no hay muchas variantes, por decirlo así. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, satisfacción al cliente. Muy satisfecho, satisfecho, regular, insatisfecho. Ahí se terminó 4. Lo del pelo, el pelo de los alumnos, no sé, el pelo. Tenés rubio, morocho, negro, marrón, pelirrojo. Ponele. Son 5 variables y de ahí no hay más. Entonces, vos podés acercarte a hacer estos tipos de tablas sencillas, ponés la variable, la cantidad, sacás la frecuencia absoluta, y ahí podés hacer el gráfico de torta. ¿Por qué? Porque la cantidad de variantes es muy poquita. Entonces, si vos tenés que hacer una torta en base a los porcentajes que tienen que ver de estas 4 o 5 filas, vos podés, digamos, hasta hacer el gráfico de torta, el circular, donde vos podés divisar, digamos, realmente qué proporción o qué porción, digamos, tiene que ver con cada fila. Ahora imagínate que también el gráfico de torta vos lo quisieras hacer para lo que estamos viendo ahora. Para lo que estamos viendo ahora sería muy difícil, porque nosotros hacemos una cantidad de intervalos, ponele 12. Y vos si eso lo llevas, lo transportás a un gráfico de torta o circular, terminás haciendo 12 porciones y que se empieza a hacer muy, digamos, también muy engorroso poder extraer algo de forma visual del gráfico circular. Entonces acá es como que uno tiene que ver, la idea es, está bien, a ustedes les gustaría saber, bueno, a partir, profe, de qué punto yo agarro y hago una tabla sencilla de este estilo y puedo hacer un gráfico que de alguna manera relacione con la tabla que haces con un gráfico de torta. Y en qué momento voy a utilizar las tablas de frecuencia agrupadas, las que vimos en la última clase, y con otro, y que ya vamos a tener que ver otro tipo de gráfica, porque la circular no nos va a ayudar mucho, porque la cantidad de intervalos que estamos haciendo son de 12, 14, de 10, de 9, y ya el gráfico de circular ya empieza a tener sus problemas ahí, ¿está bien? Es Entonces, algo gráfico de barra para hacer eso. claro, ahí sí tenemos el gráfico de barra, ¿está bien? Entonces, ¿cómo separar esto? Por eso hice varios ejercicios, por ejemplo, ir al cine. En la de ir al cine también eran las cantidades que fueron al cine, 0, 1, 2, 3. Entonces vos tenés que hacer una tablita donde fueron los que fueron, digamos, ninguna vez, Profe, tanto. Hay alguien más, Emiliano profesor, está que está esperando. esperando. Ah, perdón, gracias. Ahí está. ¿Se entiende, chicos? Entonces, la idea es que ustedes mismos, más adelante, darle todas las herramientas posibles, y que ustedes mismos, cuando tengan que hacer algún tipo de gráfico o presentar algún tipo de trabajo, ¿está bien? Está bien, lo estamos haciendo por ahí cosas a mano alzada que usted dice, bueno, profe, pero tenemos la tabla, el Excel, que nos puede ayudar a hacer una gráfica, hacer tablas, y por ahí mostrar un lindo trabajo si lo tengo que presentar a mi jefe o en alguna cosa que tengamos que hacer. O alguna cosa que ustedes tengan que presentar y mostrar a una empresa que hayan sido contratados dónde puede estar la gravedad del asunto y qué habría que hacer a posteriori. ¿Está bien? Entonces, bueno, de eso se trata. La actividad 1 fue más concentrada a hacer, digamos, cuando la variable en sí tiene dentro de en sí misma pocas variantes, o sea que hace que la tabla que tengas que hacer tenga que ver, digamos, entre 4 o 5 filas
y tranquilamente, en 4 o 5 filas, uno puede por ahí visualizar bien lo que tiene ahí en esa tabla, qué porcentaje representa, y hasta poder hacer un gráfico circular donde vos el gráfico también puedas visualizarlo perfectamente. ¿Está bien? Ahora, Sí, sí, sí. cuando tenés, digamos, muchos valores, como los que estamos atacando, que hacemos 30 numeritos casi todos diferentes, entonces ahí ya no nos sirve esto y tenemos que entrar en el otro campo, que son las tablas de frecuencias agrupadas, donde hay que calcular el intervalo, el rango y todo lo demás. Y el gráfico que va a tener que ir, digamos, tomado de la mano con estos tipos de tablas de frecuencia agrupada va a ser los gráficos de barra. ¿Está bien? Que son los que más comúnmente son más lindos de hacer. En el Excel van a encontrar otros, que son los de puntos, los de... Está bien, uno puede jugar ahí, digamos. Pero, digamos, los más básicos, como para arrancar, siempre es los de gráfico circular, para estos tipos de casos, o para los gráficos, las últimas tablas que estamos analizando, que va a haber que usar el gráfico de barras. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende más Sí, o sí, menos la idea para que... Está bien, ustedes me van a decir, bueno, pero el profe, lo que dice el profe no es, digamos, que tiene que ser así, porque si yo hago una tabla que por ahí en vez de ser 4 filas es de 6 filas, y en las 6 filas cuando lo llevo a un gráfico circular me alcanza para divisar bien, no es algún trabajo engorroso para mostrar, tranquilamente lo pueden hacer. Y ahí estarían haciendo algo, digamos, que no estoy diciendo yo, ¿está bien? Tiene su cintura, como quien dice, ¿está bien? ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, profesor. Sí, profe. Bárbaro, buenísimo. Así que bueno, en ese sentido ahí tienen como para, para practicar. Mirá, pensando. Están ¿Eh? esperando, profe. Ah, Voy a prender la luz porque se me viene la noche a mí. ahí está. Ahí está. Gracias. Ahí ya se me... Tengo que... Ustedes saben que el otro día en química, el martes, la primera parte pude descargarlo bien, la segunda parte de vuelta pasó algo, y la tercera parte la grabó bien. Así que tengo que ver la segunda parte, si no la puedo recuperar, voy a tener que hacer una clase como si fuera yo solo, como si le estuviese explicando esa parte, y guardársela, digamos, porque esa parte si no la recupero es como que fuese un cuento donde tiene el principio y final, pero no el desarrollo en el medio, entonces no tendría gracia. Así que, bueno, nada, le quería decir que por ahí puede llegar a encontrar una segunda parte como grabada y ustedes pueden decir, pero esto, yo estaba, encima pregunté, ¿cómo puede ser que aparezca eso, el profesor explicando eso? Y que yo en un momento pregunté y ahora como no aparezco yo. Bueno, es porque, bueno, justamente esa parte es como que por ahí se perdió, no la puedo grabar, entonces tengo que hacer una grabación en forma así, digamos, unitaria, por decirlo así. ¿Está bien, chicos? Está así que Hizo bueno. su trabajo en solitario. Sí, la verdad que se complicó, no sé por qué, porque si anduviese mal algo funcionando, tendría que hacer tanto en la primera grabación, el guardado de la primera grabación, y no en la segunda, o tendría que haber sido las tres, no sé por qué justo pasó ahí que en la segunda es como que se quedó dando vuelta y bueno, nada. Así que bueno, nada, pero todo se soluciona, menos la muerte, así que de alguna manera le vamos a encontrar la Gran vuelta. frase. Si es un disco común, un disco mecánico el que tiene su computadora, puede tener un sector defectuoso. ¿Eh? Que si el disco que usted usa en la computadora es un disco mecánico, puede tener algún sector defectuoso en el disco. Sí, Eso tendría provoca que tenga ese problema. sí, tendría que, porque vos sabés que no, mirá que vengo haciendo un montón de grabaciones y pasó, bueno, el de química y pasó el otro día, creo que fue en estadística con ustedes también. O física, bueno, no me acuerdo ahora. Pero también me volvió a pasar y yo dije, qué raro. Así que bueno, nada, les comentaba eso al paso.
Así que bueno. Profe, puede haber una parte donde puede quedar grabado igual la clase. En una parte de archivo creo que es, de Zoom. Ah, está. Después me fijo. Bueno, dale. Y cualquier cosita me chiflá y me decís. Porque por ahí, usted que la tiene más clara me dice, fíjate acá, fíjate allá. Y yo intenté y es como que bueno, fue poquito lo que intenté porque después me dije, bueno, sigo con otras cosas y, bueno, nada, pero, bueno, pero sí, todo suma, así que todo sirve, así que bueno, cualquier cosita me... Ahora en la pausa, después ahí me fijo. Buenísimo, bárbaro. Bueno, muchachos, vamos a arrancar a ver qué es lo que vamos a ver hoy. Bueno, justamente lo que habíamos visto la clase pasada era un poquito que nos metimos con el tabla de frecuencias agrupadas. ¿Está bien? Tabla de frecuencias agrupadas. Y voy a bajar el volumen del anime. Así ya. ¿Y qué consistía para estas tablas? Justamente lo que habíamos dicho. Cuando tenés una gran cantidad de números, yo ahí en la parte teórica le había puesto que generalmente cuando ya la cantidad de números también se desborda, o sea que supera ya los 30 números, vos tenés 40 datos, 50 datos para arriba, se suele hacer tipo de tabla, ¿está bien? O sea que para, más o menos, para 30 datos o más, ¿está bien? Eso es lo que habíamos dicho. Y para el armado de la tabla habíamos visto el tema del rango, ¿está bien? El tema del rango, que era el dato mayor menos el dato menor, ¿está bien? Y después este rango, que se simboliza con la letra R mayúscula, venía el cálculo del intervalo. ¿Sí? El intervalo, donde se simbolizaba con la letra K mayúscula, y su formulita, sí, decime. El valor de K, para encontrar el valor del intervalo, va a ser una división donde en la parte del numerador iba a venir el rango, este dato, y aquí abajo aparecía como una N minúscula, que justamente su nombre es amplitud del intervalo, la amplitud del intervalo, y nosotros tendríamos que jugar de alguna manera estos valores, ¿para qué? Para que una vez encontrado ese K, este K, teníamos que asegurarnos que estuviese entre 6 y 15. ¿Está bien? Entre esos parámetros. Esa es una condición. ¿Está bien? Generalmente se establece esa condición porque está estudiada, está investigada. ¿Está bien? Porque se supone que con este valor de K encontrado y entre estos parámetros se puede hacer una tabla donde de repente se pueden extraer los datos y no confundir peor la cosa. ¿Está bien? Porque uno lo que quiere hacer es hacer resúmenes en una tabla, en una gráfica, como para poder, digamos, visualizar mejor los datos. ¿Está bien? Por eso, justamente esta condición, porque uno va a decir, ¿por qué poner esa condición? ¿Por qué no es, no sé, entre 2 y 25? ¿Está bien? Esto más o menos está todo estudiado y analizado. ¿Está? Habíamos visto que para armar la tabla, este era, digamos, lo más importante. Acá había que jugar de repente, que por ahí, bueno, yo les había dicho que para el alumno suele complicarse un poquito acá. ¿Está bien? Entonces, vamos a imaginar como un ejemplo, nosotros habíamos dicho un ejemplo, que si nuestro dato menor fuese 10 y nuestro dato mayor
Profesor, está Andrés Pérez esperando ingresar. Está... Ay, no me aparece. A ver, ¿o soy yo? No, no me aparece, ¿eh? No, no me aparece. Qué raro. Por mí se está esperando ingresar. A ver, le va a pasar el link. Sí, sí. No, no, no me aparece. Me siguen, ¿no? Cuando yo digo dato menor 10 y dato mayor 80, ¿qué quiere decir? profe. Que imagino una tabla con 30 datos, como los que hicimos, todos números interiores, donde ordenadas de menor a mayor, el número más chiquito sería 10, ¿está bien? Y el número más grande sería 80. ¿Estamos? Ahí está, ahora sí. Ahí está, gracias. Entonces, ¿qué tomamos? El número más chiquito, el dato menor es 10 y el dato mayor 80. ¿Está bien? Hasta ahí no habría problema porque si nosotros calculamos el rango, que es el dato mayor menos el dato menor, vamos a ponerlo así, va a ser 80 menos 10, nos da 70. ¿Se entiende, chicos? Entonces ahí no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque en el momento de calcular el intervalo, que es K, acuérdense que el símbolo sería K mayúscula, que es la cuantita entre el rango y esta N que va a marcar la amplitud del intervalo, no habría problema porque, ¿por qué? Porque uno ya intuye que esta R sería 70. Entonces ustedes dicen, bueno, acá tenemos que dar un valor, tengo que buscar un valor acá, tal que me dé un parámetro aquí que esté entre 6 y 15. Entonces uno dice, ah, bueno, fácil. Cuando en estos números, así enteros, sí, bastante redondos, por decirlo así, uno puede poner acá un 7, 70 dividido 7 me da un 10, y este 10 entraría entre 6 y 15, y uno dice, ya está, listo. La amplitud del intervalo va a ser 7, y la cantidad de intervalos o cajoncitos donde voy a albergar estos números que yo tuviese, los voy a albergar en 10 cajoncitos. Otro podría decir, pero profesor, uno lo puede hacer más sencillo esa tabla. Porque si acá yo abajo pongo un 10, me daría 7. Y ya hago una tabla más chica, con menos filas, porque voy a tener 7 cajoncitos. O sea, 7 filas, donde en esos 7 cajoncitos voy a albergar todos estos números dispersos que haya. Y la amplitud de ese intervalo tendría 10. ¿Está bien? Que es lo que hicimos en la clase pasada. ¿Está? Hasta ahí no habría problemas, ¿sí? Siempre y cuando yo tenga un numerito, ¿está bien? Que de alguna manera sea lo más reconocido posible. ¿Qué sé yo? Si yo tengo un 70 acá, tengo un 70, el borrador estaba... Bueno, no lo dejé borrar. Acá tengo un 70. Si yo no tuviese un 70 y tuviese otro valor, tengo un 45, tampoco habría problema, porque los 45 son números que uno está familiarizado y dice, bueno, si esto yo lo divido por 5, acá me queda un 9. Y ya con este 9, como entra entre 6 y 15, ya está. Entonces la tabla que yo voy a hacer va a tener 9 intervalos, un cuadro de 9 filas, con 9 cajoncitos y de ancho 5. ¿Está bien? Ahí tampoco habría problema. ¿Estamos? Si uno hace, si tuviese acá 36, si esta diferencia entre el dato menor y el dato mayor fuese de 36, vamos a suponer que fuese 36, tampoco habría problema, porque uno pone 36 y uno también ahí es un número conocido en el sentido que uno puede poner, bueno, si yo lo divido por 4, esto me termina quedando un 9. Y de vuelta, este 9, como cayó entre 6 y 15, uno dice, ya está. ¿Está bien? Me hago una tabla, ¿sí? De 9 filas, de 9 cajoncitos, de 9 intervalos,
con una amplitud de 4. ¿Qué significa amplitud de 4? Acuérdense que a partir de cierto número, 10, le voy sumando 4, ¿está bien? 10 y 4 son 14, le ponía el paréntesis y al siguiente lo tenía en cuenta con el corchete, 14, y 4, 18, y así sucesivamente. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Cuanto menos sea la amplitud para la tabla, ¿más exacta va a ser la tabla? ¿Tiene algo que ver o no? Sí, sí, también va a ser más exacta, porque es como que en un cajoncito, no es lo mismo meter en un cajoncito, digamos, 10 valores dispersos que 2, por ejemplo. ¿Está bien? Pero en funcionamiento sería igual, sí, por ahí te va a dar un poquito más de exactitud, pero, pero igual, no se fijen por eso en el sentido, no, voy a hacerlo así. Ustedes fíjense, primero concéntrense, eso es como cuando ya uno está aceitado en todo esto que estamos haciendo, entonces uno empieza a jugar después a hacer esas variantes, ¿está bien? Pero lo que me quedo mejor, me quedo con que lo importante es que ustedes sepan más o menos jugar con esto, ir cambiando los numeritos, para hacer la tabla dentro de estas condiciones. ¿Está bien? Fíjense que hay diferentes tablas. Uno podría haber dicho, bueno, pero si acá lo invierto, quiero de amplitud 9, acá me daría un 4 ya de intervalo, de cantidad de intervalo, y este 4 no entra acá dentro de esta condición, entonces no lo podría usar. ¿Está bien? Pero siempre jugando con estos valores. ¿Está? Hasta ahí no habría problema, ¿por qué? Porque uno, según este rango que le dio, ya digamos, inventa un número, va probando con número acá, hasta que ese 36 en este caso, dividido un número, te dé un valor acá final donde ese valor final esté entre 6 y 15. Una vez que supera eso el corazón, que es lo más importante, ¿tá? Uno ya a partir de ahí ya puede pasar este obstáculo, por decirlo así, y ya puede armar la tabla que estamos haciendo en la clase pasada. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, vamos a repasar cómo hacíamos esas tablas, porque ya nos metemos ya en otras cosas. Vamos a suponer por un instante que, bueno, acá tenía que dar 36, ¿no? Vamos a suponer que para que nos dé 36, mi dato menor, en vez de ser 10 y 80, ¿está? Profe, consulta. Sí, sí. ¿Ahora le va a agregar algo más a usted? ¿Le agrega algo más ahora? Ahora vamos a agregar algo más, sí. Ah, sí. Y sí, ¿por qué? No, pues para ahí quería ir viendo, digamos, la tabla anterior yo. Claro, por eso, vamos a hacer una tabla. Hacemos una tabla para, digamos, familiarizarnos de vuelta, para entrar en precalentamiento, y ya nos metemos, digamos, a otra variante. ¿Está bien? Bueno, Vamos a suponer que tenemos de vuelta, lo hago acá de vuelta. ¿Sí? Tenemos dentro de acá, vamos a suponer que tenemos 30 valores. ¿Está bien? No importa, porque eso ya estamos duchos en meterlos en los cajoncitos. Pero lo que voy es lo siguiente, vamos a suponer que tenemos un 5. Y acá aparecen más datos, 6, 7, 10, 12, 15, ¿no? 30. Hasta que el valor final es 41. ¿Está bien? Entonces, cuando tiene todos esos datos y son muy dispersos, uno que dice, bueno, acá tendría que hacer una tabla de frecuencias agrupadas. Hago tabla de frecuencias agrupadas. ¿Está bien? Entonces dice, bueno, un gráfico de frecuencias agrupadas. Bueno, perfecto. Cuando yo sé a partir de lo que diviso entre los números, datos que son muy dispersos, digo, bueno, voy a hacer esta tabla porque la otra sencilla, que tiene que ver con la actividad 1, no me alcanza. ¿Está bien? No me sirve. Entonces, bueno, ¿cómo hago esta tabla? Bueno, paso 1, calculo el rango. Calculo el rango, y yo sé que R, que es el símbolo del rango, va a ser el dato mayor
menos el dato menor. ¿Está bien? Ahora resta, R va a ser el dato mayor, si todos estos números están ordenados, el dato mayor va a ser 41. Va a ser 41 menos el dato menor. El dato menor va a ser el primero, si esto está todo ordenado, 5. Bien, entonces con eso el rango nos da 36. Perfecto. Entonces, listo. Paso 2 va a ser calcular, ¿sí?, los intervalos. Cálculo de intervalos. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que vamos a tener que hacer cuando estemos en presencia de tener que hacer una tabla de frecuencias agrupadas. Cálculo de intervalos. ¿Cómo hacemos? Aplicamos la fórmula. Va a ser K, donde es la división entre el rango y este N que dijimos que era la amplitud de los intervalos. ¿Está bien? Entonces acá vamos a pasar lo mismo que hicimos recién y decir, bueno, ¿cuánto nos dio el rango? El rango nos dio 36. Y uno dice, bueno, a ver, si pongo acá un 4, invento, si le pongo un 4, esto me daría un 9. Y yo sé que este 9 cae entre 6 y 15. O sea que este valor que yo calculé, por entrar dentro de esta condición, quiere decir que son los valores que voy a utilizar a posteriori para armar la tabla. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cuáles son los datos que voy a armar en la tabla? Entonces me los pongo acto seguido. Puedo poner como un tercer paso para ir de manera ordenada. ¿Sí? Como un tercer paso lo pongo acá, 3. Resumen de datos, puedo poner. ¿Está bien? Resumen de datos. Y ahí pongo los datos que me van a servir para después. Digo, bueno, K. ¿Cuánto es el valor de K? Encontramos que era 9. Encontramos que era 9, ¿verdad? Como nos dio 9, vamos a poner 9 acá. La amplitud, que también era importante. ¿La amplitud cuánto era? 4. Profe, Sí, por favor, dice la compañera Gabriela si la puedo aceptar. sí, la acepté. Sí, recién la Sí, acepté. profe, gracias. Sí, mil disculpas. Gracias. Listo, ¿qué más necesitamos? Bueno, tenemos el dato menor. Vamos a poner dato menor. Para arrancar la tabla va a ser 5 y el dato mayor 36. Voy a poner estos datos porque después esto me va a servir para otra variante que vamos a meter después. Entonces, ¿qué más? Tenemos todos los datos ahí. Si queremos ponemos el rango. ¿Cuánto nos dio el rango? Bueno, nos dio 36. Listo. Profe, ¿el dato mayor no sería 41 o ponemos 36? Ah, perdón, tenés razón. No, 41. Me equivoqué yo. Perdón. El dato mayor es 41, que era el último dato. El dato menor es 5. Y el rango, que es la diferencia entre 41 y 5, es 36. Perfecto. ¿Está bien? O sea, acuérdense, paso 3 hago como un resumen de datos, porque de estos datos son los que voy a hacer el comienzo de la tabla, que va a ser como punto 4. ¿Está bien? Profesor, se Armado de va a tabla. cortar. Sí. Entonces, ahora próximamente vamos a hacer el punto 4, que es armado de tabla. ¿Está bien? Vamos de manera ordenada para que ustedes lo tomen para hacerlo. Bueno, Salimos, vamos a entrar. entramos.